Les damos la bienvenida a este coloquio que hemos organizado y que tiene por nombre Migrantes en Tierra de Nadie, crisis en la frontera entre Chile y Perú. Este coloquio se realiza para analizar esta crisis que está sucediendo actualmente entre la frontera de Chile y Perú y que se inició desde fines de abril, donde hay centenares de migrantes, en su mayoría venezolanos, sin documentación migratoria regular, que se están desplazando a la ciudad de Arica, fronteriza en el Perú, con la intención de dejar Chile. Para empezar con este coloquio, quisiéramos darle la bienvenida al doctor Carlos Cáceres. Él es médico, epidemiólogo social, profesor principal de salud pública y fundador del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es vicerrector de investigación de la misma universidad y director del Observatorio Peruano de Migración y Salud que impulsa la universidad. Bienvenido, doctor Cáceres. Muchas gracias, Cecilia. Señoras y señores, profesores y estudiantes de nuestra universidad y de otras comunidades académicas de Chile y de Perú, directores y gerentes de programas gubernamentales, funcionarios de la cooperación internacional, público en general. Bueno, estamos aquí nuevamente para presentarles un webinario del Observatorio Peruano de Migración y Salud. No, como hemos visto, el título es Migrantes en Tierra de Nadie, crisis en la frontera entre Chile y Perú. Desarrollamos este webinario con participación de un observatorio amigo, un observatorio hermano, implementado por el Servicio Jesuita de Migrantes de Chile. Para quienes no nos conocían aún, el Observatorio Peruano de Migración y Salud, o PEMS, surge como una respuesta a esta crisis humanitaria generada por la gran corriente migratoria de hermanos venezolanos hacia otros países de Sudamérica, incluido el Perú, que en los últimos años parece haber determinado la presencia de aproximadamente 1,5 millones de migrantes. En los periodos más recientes se está viendo también un contingente de migrantes haitianos, aunque algunos de ellos estaban en camino hacia Chile. Enfocada en los problemas sociales y humanitarios generados por este fenómeno, surge la iniciativa del observatorio, ¿no?, apoyada por el proyecto LHSS de USAID, ¿no?, en la que participó primariamente la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con apoyo del Ministerio de Salud desde el primer momento, diríamos, aunque ha requerido un tiempo para ser formalizado a través de un convenio específico. Pero también ha habido participación y colaboración de otros sectores del gobierno y, de hecho, colaboración importante de la cooperación internacional a través de un comité consultivo. Es muy lamentable que un grupo tan grande de personas haya tenido que emigrar en condiciones muy difíciles y, diríamos, por necesidad. Su situación se ha visto graficada en estudios recientemente concluidos y publicados, ¿no? Específicamente el EMPOVE, el segundo EMPOVE que se publicó a fines del año pasado, y el estudio de prevalencia en VIH ejecutado por la OIM, que se ha publicado el mes pasado. La situación se ha tornado más compleja aún con lo acontecido, como se ha dicho, en la frontera en el último mes y medio. A fines de abril de este año, centenares de migrantes, en su mayoría venezolanos sin documentación migratoria, se desplazaron hacia la ciudad de Arica, ¿no?, en la frontera entre Chile y Perú, con la intención de salir de Chile, ¿no? El disparador para el éxodo de migrantes había sido el asesinato de un carabinero de nombre Daniel Palma, que se había dado, según las investigaciones, por migrantes venezolanos en Chile, que estaban en condición irregular, ¿no? Este incidente generó una decisión de la Fiscalía Nacional de Chile de dar prisión preventiva a extranjeros detenidos por algún delito, ¿no?, en situación migratoria irregular. Y cuando llegaron a la frontera con Perú, se encontraron con la policía que también por orden del gobierno debía impedir el paso a cualquier extranjero que no estuviera documentado, ¿no? Ahora, en nuestro país esto se agravó aún más porque coincidió con lo que se podría entender como una campaña de demonización de migrantes responsables, ¿no?, a los cuales se adjudicó responsabilidad
en todo delito que se cometiera entre nosotros, ¿no? Entonces, esto fue doloroso porque el tema de la comisión de delitos de robo o asalto es algo que involucra a una proporción muy pequeña de migrantes, y la mayor parte de ellos son, se podría describir como grupos vulnerables que no tienen forma de defenderse frente a situaciones no planificadas. Entonces, enfrentaron de alguna forma hostilidad que no se estaba dando todavía, y esta poco a poco está comenzando a diluirse, ¿no? Pero ha sido un periodo muy difícil. Por ello es importante, ¿no? También escuchar la experiencia de los hermanos chilenos y generar respuestas de apoyo en ambos países. No voy a extenderme más, lo que quería decir es que este observatorio continuará presentando datos en el sitio web, en los boletines, continúa todavía la campaña de activismo cultural a través de las animaciones que se han venido difundiendo por redes sociales, y en realidad estamos teniendo la satisfacción de colaborar en este webinario con el Observatorio de Chile, y esperamos poder hacerlo también con otro similar que existe en Colombia. Confiamos también en la plena integración del Ministerio de Salud en este esfuerzo. Justamente estamos coordinando ya la oficialización de su participación en la página web. En el próximo webinar, el Ministerio de Salud del Perú confiamos en que va a participar activamente, y solo terminaré diciendo que es para nosotros en la Universidad Cayetano Heredia una gran satisfacción poder contribuir en la discusión de políticas públicas en torno a esta difícil situación de crisis humanitaria, para paliar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un grupo tan grande de personas, y ofrecer lo que el país puede ofrecer de bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cáceres. Para continuar con este coloquio, queremos invitar al doctor Jorge Martín. Él pertenece a la Organización Internacional de las Migraciones, es médico especialista en ginecología y obstetricia, graduado de la Universidad Católica de Córdoba, cuenta con una experiencia profesional internacional y desde el año 2003 trabaja en el ámbito de la acción humanitaria, asumiendo puestos de responsabilidad como coordinador de proyecto, coordinador médico y jefe de misión de diferentes organizaciones en países de América Latina y África. Bienvenido, doctor Martín. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Siempre un gusto compartir estos espacios. Yo voy a empezar mencionando, a veces cuando hacemos presentaciones institucionales queremos hablar de todo lo que hacemos desde el punto de vista institucional, y desde el rol que me toca como coordinador de la Unidad de Migración y Salud, me gustaría poder hablar mucho de salud y todo lo que pudimos hacer como OIM en salud, pero no es el caso. ¿Y por qué digo no es el caso? Nosotros tenemos en el país una suboficina que que coordina las actividades que desarrollamos en Arequipa, en Tacna, en Puno, en Moquegua. Y esta suboficina está basada en Tacna, y desde ahí tenemos los desplazamientos y la coordinación de los distintos equipos que trabajan en la región. Y no estábamos terminando de salir de la crisis en el sur del país, el cierre de fronteras, la situación que nos afectó tanto en desaguaderos y que también nos convocó a un evento de estas características, cuando ya tuvimos esta segunda crisis migratoria en fronteras, en este caso entre Perú y Chile, entre Tacna y Arica, con todo lo que de alguna manera todos conocemos. ¿Y qué nos pasa a nosotros como organización, y a mí en particular como coordinador de la unidad de salud? A veces no estamos del todo preparados para responder de manera oportuna, y lo digo con humildad, lo digo en el sentido de que la suboficina de allá empezó a brindar una asistencia humanitaria que básicamente es la tarea regular que nosotros brindamos, pero que en el caso de la salud básicamente cae delegado en
en otras organizaciones que trabajan en el terreno, que tienen sobre todo equipos que incluyen dentro de su staff, ya sea médicos, enfermeros, psicólogos, etc. No es el caso de la OIM en el sur del país, sí tenemos una presencia más fuerte desde el punto de vista de salud en el norte, todo en el corredor norte, pero no ha sido el caso en el sur, donde trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Salud, donde trabajamos muy de la mano con otras autoridades y en otras instituciones, sobre todo en lo que se refiere al fortalecimiento de capacidades y al acceso a servicios de salud. Pero en términos de dar una respuesta humanitaria, en el caso de Tacna y esta crisis desencadenada a nivel de la frontera, el trabajo en salud recayó sobre todo en otras organizaciones hermanas como ACNUR, la Cruz Roja, etc. Y nuestro apoyo fue mucho más puntual en casos de brindar insumos, etc. Lo que sí tuvimos presencia fue en cuanto a lo que se refiere a la asistencia humanitaria en términos de acceso a alimentos, a, digamos, orientación de la población. Tenemos lo que nosotros llamamos un punto de asistencia y orientación, donde se brinda información y en este caso se hacía un recorrido permanente, una presencia permanente para brindar asistencia. Todos somos conocedores de la situación que se vivió con esta población varada, bloqueada en frontera, y que no es la primera vez, ¿no?, que se presenta en este ámbito. Y esto debería llamarnos la atención, sobre todo de que este tipo de crisis recurrente a nivel de frontera va a seguir ocurriendo en tanto y en cuanto las autoridades y el trabajo conjunto de todas las organizaciones que brindan una asistencia humanitaria en la región no terminen de, digamos, implementar acciones coordinadas y sobre todo binacionales, que a veces es algo que tenemos como tarea pendiente, porque hay un gran esfuerzo que se hace a nivel nacional, pero no tanto a nivel binacional y coordinación entre países para evitar este tipo de crisis. Yo no me quiero detener tanto en el número de asistencias que se brindaron, cuántas raciones de comida se dieron, cuántos kits de abrigo, de higiene, porque, digamos, eso es redundar y a veces somos bastante autocomplacientes las organizaciones en expresar lo bonito que hacemos nuestro trabajo. Sin embargo, sabemos que las necesidades humanitarias, la crisis y las emergencias que se viven en frontera nos superan como sistema de asistencia. Sí quiero detenerme en 2 o 3 puntos que para mí son importantes. Como dije, sí había organizaciones que garantizaban la asistencia en salud a la población, y nosotros con nuestros mecanismos regulares tenemos distintos tipos de programas que aportan al acceso a servicios de salud. Uno que para mí me gusta mucho remarcar es lo que llamamos la estrategia de pago directo. La organización está en condiciones de cubrir necesidades de salud en los hospitales con los cuales la OIM tiene acuerdo, que son 23 hospitales a lo largo del país, y básicamente en Tacna tenemos acuerdo tanto a nivel público y privado, donde nosotros podemos garantizar la cobertura de los gastos que se ocasionen para pacientes que son referidos al sistema de salud. Pero toda la asistencia directa que se brindó a la población la dieron otras organizaciones que como digo, muchas veces lo hacen mejor que nosotros. Sí brindamos esos equipos que tenían presencia, que atestiguaban y que también dan una seguridad a la población ahí varada, saber que hay todo un sistema y hay organizaciones que de alguna manera son garantes de un respeto mínimo a los derechos humanos. Pero aún así tenemos un registro bastante importante de incidentes que se vivieron, incluyendo, por ejemplo, casos de violencia sexual sobre la población, y sobre todo una población muy vulnerable, donde había mujeres, donde había niños, niñas y adolescentes no acompañados, enfermos crónicos que necesitaban asistencia y que estuvieron expuestos durante un tiempo bastante considerable a las condiciones climáticas que suelen ser extremas en aquella parte del país, si bien afortunadamente no había llegado todavía el invierno con todo su rigor. Pero hay algo que nosotros sí nos alertó y es algo que nos permite muchas veces seguir el día a día. Tenemos nosotros lo que llamamos la DTM, que es un conteo en frontera de ingresos y salidas permanentes de la población. Y sin duda, un evento que se vio
de manera muy marcada y muy rápida como producto de lo que estaba pasando en la frontera, fue básicamente ver cómo de golpe, el número de personas que llegaban o que llegaban a Tacna con la voluntad de seguir el viaje y de pasar la frontera disminuyó de manera abrupta. Y esto en una población tan vulnerable, donde a veces se van desplazando y establecen un plan de viaje con los pocos recursos que tienen, tiene un impacto muy importante. Y si lo que nosotros vimos, como digo, fue un descenso muy importante en el flujo de personas que llegaban a Tacna y que manifestaban el deseo de salir. Por el contrario, sí se sostuvo el nivel de ingresos al país por las distintas trochas o espacios por donde la población normalmente entra desde Chile al Perú, pero sobre todo, una cosa que nos llamó mucho la atención en nuestro trabajo acompañando a la Superintendencia Nacional de Migraciones, cuántas personas de pronto en Tacna que llegaban ahí y de pronto dijeron, bueno, no nos queda otra que intentar en este momento tratar de regularizarnos a través de los mecanismos de apoyo que la OIM está desarrollando en esa región como en otras partes del país. Por último, y para ir cerrando, creo que la situación queda claro del nivel de importancia y peligrosidad que adquirió esta situación, que motivó que tanto ACNUR como la OIM llevaron adelante un comunicado de prensa junto, solicitando a las autoridades una respuesta acorde a las necesidades humanitarias de la población que estaba varada en frontera. Y ustedes conocen muy bien las agencias de Naciones Unidas. O sea, cuando ya llegamos al límite de tener que hacer este tipo de comunicados, estamos hablando de situaciones que rozan lo crítico. Entonces, yo me quiero detener acá porque seguramente el espacio de pregunta, de respuesta va a ser mucho más rico, y quiero dejar espacio para ese tipo digamos, de intercambio, pero remarcando eso, de que sí, admitimos dentro del área de salud nuestras limitaciones a veces de poder responder a este tipo de emergencias. Es un aprendizaje que tenemos, no es la única, pero cuando algo nos saca de nuestra zona de confort, de nuestras actividades más rutinarias, tenemos que todavía seguir fortaleciendo a nivel interno la capacidad de responder en cuanto a asistencia médica. Afortunadamente tenemos aliados, socios con los que trabajamos muy bien, y que esperamos que este tipo de situaciones, que si bien hoy fueron en Tacna, meses atrás se dio una situación similar en Desaguadero y en otro momento también se ha dado en Tumbes, cada vez se produzcan con menos frecuencias en el país, sobre todo por el beneficio de los migrantes y refugiados que residen o que transitan por el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Martín. Los animamos también a todas las personas que están aquí conectadas a que realicen sus preguntas en la casilla especial de preguntas para que después nuestros ponentes las puedan responder. Ahora queremos invitar al investigador Juan Pablo González. Él es sociólogo, jefe del área de estudios del Servicio Jesuita a Migrantes Chile, investigador del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, y sus ejes de investigación son la migración y la protección humanitaria internacional. Bienvenido, señor Juan Pablo González. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, y muchas gracias también por la invitación. Siempre es un agrado poder compartir con hermanos de otros países. Antes de conversar, voy a hacer una breve presentación, porque el objetivo de mi presentación es un poco, entendiendo lo que sucedió, también preguntarnos un poco por qué pasó. ¿Cómo fue que llegamos a esta situación? Y hacer esta relación un poco entre el multilateralismo y la situación del multilateralismo en el continente y la gobernanza migratoria. Entonces, lo primero se nutre también de un trabajo de investigación que hemos realizado el año pasado con el Observatorio de Migración y Movilidad Humana. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que, claro, está este eje nacional, donde nosotros entendemos qué está pasando dentro del país, pero también está este eje multilateral, que es
cómo lo que está sucediendo en nuestro país y las decisiones que empieza a tomar Chile en algún punto, empiezan a afectar también lo que empieza a suceder en otros países y al revés. Entonces, primero hay un contexto donde se toman estas decisiones de gobernanza migratoria que tienen que ver con tres factores clave. El primero tiene que ver con el crecimiento de un autoritarismo aislacionista, donde usualmente no es extraño ver que países, digamos, más autoritaristas tienden a no querer participar en mecanismos multilaterales. Sin embargo, esto ha ido creciendo este último tiempo, donde se entiende como cualquier intento desde países extranjeros o incluso desde organismos multilaterales, se entiende, por defender los derechos humanos, se entiende como una intromisión. Hay un declive también en los instrumentos internacionales, donde hay una baja institucionalidad de diversos organismos hemisféricos que impiden de alguna manera coordinar una respuesta unificada. Y, por ejemplo, una de las cosas que llamó mucho la atención de la formación del proceso de Quito es que no se aprovecharon plataformas que ya preexistían, como el Pacto por la Migración, y otro, por ejemplo, Mercosur, que de hecho Chile tiene un visado particular. Entonces no se aprovecha, se crea uno nuevo, pero uno nuevo que no tiene las características vinculantes que tenían los anteriores, que se nutre un poco de esto. Entonces, como un acuerdo que finalmente releva sus problemas de gestión de conflictos cuando tenemos esta situación en la frontera Perú con Chile, y gestionar cualquier cosa se volvió súper complejo porque no estaban las vías comunicativas. Y finalmente hay nuevos desafíos de seguridad, y una de las razones que siempre se esgrime por parte del autoritarismo aislacionista, para, por ejemplo, decir como no, ¿cachai? Como no poner el tema de los derechos humanos como una brújula respecto a la política de gobernanza migratoria, es la seguridad. Y esto lo vamos a desarrollar un poquito más hacia adelante, pero ante grupos criminales que han ido creciendo, que tienen una estructura diferente y que se han internacionalizado, finalmente el Estado empieza a enfrentar todo problema de internacionalización como un problema de seguridad. Y eso afecta muy gravemente a la migración y particularmente a la migración o a los desplazamientos por razones humanitarias. Entonces, en Chile, ¿qué es lo que empieza a suceder? Es que se empieza a generar una política contradictoria. Y aquí pueden ver desde la perspectiva, a la izquierda, algunas frases que denotan un poco esta situación, que tiene que ver con el gobierno principalmente de Sebastián Piñera, pero que no es único de este gobierno, quiero dejarlo en claro, sino que tiene que ver con que aquí es donde empieza a aumentar el flujo de migrantes venezolanos. Históricamente Chile ha sido más un país expulsor de lo que ha sido un país receptor, y esto no empieza a cambiar hasta el 2012. Entonces, como que este fue como que los gobiernos de Bachelet y Sebastián Piñera fueron como los primeros gobiernos que tuvieron que lidiar con la pregunta migrante como un tema país, que antes eso no era un tema ambiental. Entonces, el 2018 y el 2019 se empieza a generar este compromiso un poco a nivel discursivo, diciendo como vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile porque tenemos un deber de solidaridad, se invoca el lenguaje de los derechos humanos. Sin embargo, dentro de este mismo como lenguaje humanitario y digamos, de solidaridad y de apoyar, Chile se desentiende del texto del Pacto por una Migración Ordenada, Segura y Regular, que es uno de los últimos instrumentos y uno de bastante relevancia en términos de gestión migratoria, principalmente por razones de seguridad, que era lo que yo les adelantaba anteriormente. Y tiene que ver con esto de cómo vamos a regular la migración por vía no habilitada. Y ahí está como esta cita de Roberto Ampuero, que como que deja ver, que era el canciller en la época, que deja ver bien este tipo de contradicción. Entonces, mientras se habla de este lenguaje humanitario, empieza al mismo tiempo una política de expulsabilidad. Y lo que ustedes ven ahí son, en el lado derecho, son citas de dictámenes de la Contraloría General de la República y de la Corte Suprema Chilena, que muestran serios problemas a la hora de llevar a cabo esta política de solidaridad, que tiene que ver con demoras excesivas en procedimientos que finalmente dejan a personas en situación de irregularidad,
También el uso arbitrario de atribuciones que la ley le otorgaba a los organismos principalmente para negar el refugio. Si ustedes buscan, las cifras de refugio en Chile son muy bajas, teniendo un flujo venezolano y haitiano muy alto. Y también, por ejemplo, expulsiones de personas migrantes en situación irregular en medio de la pandemia del COVID, algo que obviamente la Corte Suprema chilena entendió como una vulneración muy grave. Pero estos fueron casos bastante grandes. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que, si bien hay un lenguaje humanitario, la verdadera brújula de la política chilena se concentra en la lucha contra la migración irregular, entendiendo la migración irregular como si fuera algo ilegal, que de hecho en la legislación chilena, en el artículo, me parece que en el artículo 9 de la ley 21.325 establece que la inmigración irregular no es en sí misma constitutiva de delito. Pero eso es algo que, si bien está en lo formal de la ley, nunca logra pasar a la política pública. Y la irregularidad se convierte en esta brújula. Entonces, tanto Sebastián Piñera como Gabriel Boric, que son dos presidentes de Chile que tienen, digamos, son de planos equidistantes en el espectro político, tienen este discurso de como la ilegalidad es lo que define. Y hablan de migración ilegal, a pesar de que es un concepto que no estaría bien aplicado. Entonces, por un lado, Piñera va a hablar de luchar contra la migración ilegal, y Boric va a decir que una buena gestión de fronteras disminuye la ilegalidad. Pero en ningún caso, por ejemplo, aparece la preocupación por lo humanitario, o aparece como hemos entregado más visados humanitarios, o hemos reconocido más refugios como indicadores de éxito. Todo lo contrario, en el discurso eso no se tematiza, o se tematiza como un factor de riesgo. Entonces, lo que quiero que vean aquí, en este gráfico, es que este tipo de discusión no es tan nueva. Proviene desde el 2012, 2013, con uno de los primeros flujos más o menos grandes de ingresos irregulares hacia Chile, que es con la República Dominicana, que tiene que ver con la sobreestadía del visado de turismo que las personas quedaban después en situación irregular. Y el 2013 se pone un visado consular, es decir, se le exige a las personas que quieren venir hacia Chile que tienen que realizar el trámite afuera, en vez de poder realizarlo acá en Chile, y como una estrategia de evitar que vengan, en el fondo, poner trabas administrativas para evitar que vengan en esta situación. Y pueden ver que, la línea que se forma del gráfico es que los ingresos por paso no habilitado han aumentado. Y pueden ver que también en este amarillo ocre está la representación de los ingresos por paso no habilitado o personas en situación de irregularidad que ha hecho República Dominicana. Y pueden ver que posteriormente a este visado empiezan a aumentar. Entonces, lo mismo sucede con los nacionales de Haití y de Cuba, que también les imponen ciertas trabas administrativas. Sin embargo, su proporción dentro del espectro de personas que están en situación de irregularidad empieza a aumentar. Y finalmente, en 2020 tenemos, bueno, los cierres de frontera por COVID, y ahí es donde se empieza a disparar la irregularidad. Lo que igual genera esta contradicción, como que finalmente la brújula es luchar contra la irregularidad, mientras más trabas administrativas se ponen, más empieza a aumentar. Y notarán que dentro de este gráfico no está la migración, el flujo migratorio venezolano, porque eso lo vamos a analizar más en su propia slide, y etc. En la parte, y por qué quiero hablar de la migración venezolana en particular, es porque ha sido una de las más controvertidas y una de las que ha llamado también mucho el ojo público, porque también ha crecido bastante. Lo que ven acá son los registros de ingresos por paso no habilitados mensualizados desde enero del 2019 hasta diciembre del 2022. Y en la línea que ven ahí es el porcentaje, es decir, del total de ingresos, ¿cuántos porcentajes registrados son venezolanos? Y si bien, por ejemplo, empiezan a ver, Chile, por ejemplo, en 2019 instala la visa de responsabilidad democrática, y se produce lo que se le llama el llamado en Cúcuta, que fue cuando el presidente Piñera viaja a Cúcuta y como que hace todo este despliegue de solidaridad. Lo que sucede después es que la gente empieza a venir. Y aquí es donde es muy interesante, porque aquí se empieza a configurar un corredor que ya había empezado en algún grado a armarse, que es este corredor entre Colombia,
Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, que es donde empieza el éxodo venezolano. Y en ese contexto se hace este llamado. Y si pueden ver los flujos irregulares, que aquí están mensualizados, entonces si ustedes hicieran el gráfico por año, es un aumento bastante fuerte, y el porcentaje también empieza a aumentar de todos los ingresos irregulares que se producen hacia Chile. Y precisamente empiezan a aumentar después del 2020, como más cercamente, y se mantienen generalmente entre el 70 y el 80% de los casos conocidos de ingresos por persona habilitada, porque el 2020 se produce un evento que marca mucho la política, que es el cierre de la visa nacional, o sea, de la visa de responsabilidad democrática, sin procedimiento. O sea, venía este flujo que en el 2019 habían visto al presidente en Cúcuta diciendo que Chile tenía este deber de solidaridad. La gente empieza a moverse hacia Chile y durante el proceso se cierra el visado sin procedimiento, a lo que después la Corte Suprema de Chile y la Contraloría van a objetar y van a decir no, que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de terminar los procedimientos. Sin embargo, esto también generó un golpe duro a la diplomacia chilena, porque muchos de los países que estaban en tránsito, como Perú, como Colombia, estaban, digamos, en esta idea de una respuesta unificada y que la visa de responsabilidad democrática iba a ayudar a descomprimir, pero al cerrarla de golpe, las personas que se estaban movilizando por vía terrestre hacia Chile quedan en los países de tránsito y ya no pueden entrar a Chile. Entonces, allí se produce como el espejo de la crisis que tuvimos recientemente, es decir, personas que querían entrar a Chile que no podían entrar, porque Chile empezó a hacer, digamos, estas medidas más restrictivas. Y también quería como llamar el momento que los visados consulares en general tienen este efecto de disminuir los ingresos a los visados. Estas son 4 nacionalidades que tienen una fuerte presencia dentro de los flujos irregulares hacia Chile, y pueden ver que los porcentajes de obtención de visados temporales, que es lo que estamos viendo en los porcentajes, es relativamente bajo. Y los puntos en que aumenta, por ejemplo, el 2018 para Haití, tienen que ver con regularizaciones extraordinarias. Pero si uno saca eso del porcentaje, se mantiene muy bajo y tiende al descenso. Y en el caso de los nacionales venezolanos, que son los que tienen más o menos un 48,6% de los visados temporales entregados en cada año, tiene que ver con que ellos siempre tuvieron visados consulares, porque la visa de responsabilidad democrática es un visado consular. Entonces es más difícil de obtener que un visado regular. Entonces ya finalmente para cerrar, porque creo que ya estamos con este tipo de política que Chile tomó de alguna manera pensando solamente dentro de lo que yo llamaría el autoritarismo nacionalista, dentro de su esfera, hubo serios efectos posteriormente. Entonces hay un problema con la reciprocidad internacional, es decir, Chile ha puesto visados con de consulares a países que no tenían visados consulares para nacionales chilenos, y eso claramente es un grave problema a las relaciones diplomáticas. Y también tiene que ver con esto de cómo enfrentamos países como respuestas unificadas hacia crisis migratorias regionales. Luego también este tipo de política genera una falta de coordinación entre países emisores y de tránsito. Entonces, cada país empezó a hacer diferentes procedimientos. Sin embargo, sin entender que como el proceso migratorio afecta a todos los países de la región, finalmente esta descoordinación genera flujos humanos también descoordinados, especialmente con los países que quedan en el tránsito, que era lo que yo les explicaba que sucede cuando se cierra la visa de responsabilidad democrática de forma unilateral. Y finalmente, una debilidad en las respuestas coordinadas. Una que yo creo que esto quedó muy claro en la crisis reciente de la frontera, que se desató. También quiero que lo pongamos en contexto. En el máximo habían 450 personas tratando de pasar, que en la gran comparación de las cosas no es tanta gente. Entonces, que 450 personas hayan generado una crisis de las proporciones que se generó, igual dice mucho de nuestras capacidades diplomáticas y la incapacidad que tuvo el canciller von Claveren de poder generar un diálogo y una respuesta es también producto de toda esta larga historia. Entonces, como que la lectura que nosotros hacemos un poco de esto tiene que ver con que si bien muchos organismos de la sociedad civil chilena advertimos en su momento de la necesidad de generar lazos, vínculos y respuestas unificadas, este
autoritarismo nacionalista que nos impidió formar parte de muchas instancias de coordinación, ahora fue donde se pagó ese precio. Y ese precio fue no poder haber gestionado una solución humanitaria, una solución acorde a los derechos humanos para personas que estaban en frontera. Así que con esa idea como general de marco de cómo pensamos esta crisis desde lo diplomático, los quiero dejar. Para más información sobre nuestras investigaciones, sobre nuestro trabajo, pueden visitar nuestra página. Aprovecho de hacer promoción del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana y migracionenchile.cl para que puedan ahí ver los estudios y las presentaciones que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora quisiéramos invitar a la doctora Mártica Cabieses. Ella es enfermera matrona, magíster en epidemiología, doctora en epidemiología social, profesora titular y directora del Centro de Salud Global Intercultural del Instituto de Ciencias e Innovación Médica, de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile. Es miembro también del directorio de Lancet Migration, América Latina y Red Chilena de la Investigación en Salud y Migración. Bienvenida, doctora Cabieses. Muchísimas gracias por esta presentación y por poder ser parte de este importante webinar. Parto agradeciendo especialmente a Juan Pablo González, quien generosamente me invitó a ser parte de este espacio. Así que muchas gracias, Juan Pablo, y por supuesto a todos los organizadores de este importante evento. Con mucho cariño, Juan Pablo, de manera muy natural, traer un poco a la tierra y a la vivencia de las personas migrantes la experiencia viva de lo que Juan Pablo ha relatado tan coherentemente de la historia, de la normativa, de la política y de las incoherencias, ambivalencias y giros de brújula usando su lenguaje, ¿no?, que ha tenido Chile y que ha traído una serie de desafíos y dificultades enormes que todavía se sienten en la piel de las personas migrantes, pero también en otros espacios de gobierno y sociales, como son el sistema de salud, como son los espacios comunes, sociales, barriales, organizaciones internacionales, entre otras. Este es un desafío global, es un desafío regional que implica de un trabajo coordinado y de largo aliento y no solo de respuesta a emergencia. Creo que ambos puntos son tareas pendientes. Entonces, pensando en eso, titulé esta presentación Salud de Personas Migrantes en Contextos de Frontera en Latinoamérica y el Caribe, tomando esta región en particular como estudio de caso específico, el caso de la frontera norte Chile-Perú-Bolivia. Les voy a presentar muy brevemente algunos resultados de distintos estudios que hemos hecho en esta frontera en los últimos 3 años. Algunos de estos estudios fueron hechos en plena pandemia y otros un poco más recientemente, si bien la frontera persiste cerrada. Y si bien no toda esta evidencia va a responder a la problemática más reciente que está ocurriendo en nuestra frontera Chile-Perú, puede servir para la reflexión y para elevar puntos de esta mirada de tiempo que Juan Pablo documentaba respecto de desafíos, dificultades, desarticulaciones, falta de normativa, falta de insumo, de mirada, etcétera, que por cierto que han ido generando estos desafíos que nos reúnen hoy y otros. Hablo desde el Centro de Salud Global Intercultural, aquí está parte del equipo en estas imágenes. Somos un centro de investigación interfacultades entre medicina y psicología en la Universidad del Desarrollo y estamos interesados por comprender procesos de salud y enfermedad a escala global y generar soluciones prácticas que respondan a las necesidades de nuestra preciosa América Latina, aportando con una perspectiva propia del sur global a la discusión internacional. Parto directo al punto de fronteras, y un poco entrar en las definiciones conceptuales que nos interesan. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos define las fronteras internacionales como límites de separación definidos políticamente respecto de zonas territoriales o marítimas entre distintas entidades políticas, o sea, entre distintos países, y las zonas donde las entidades políticas ejercen medidas de gobernanza de frontera en su territorio o fuera del mismo. Estas zonas comprenden, por supuesto, los pasos fronterizos, pero también otros espacios como embajadas y consulados. Una cosa llamativa es el reconocimiento
casi aceptado de que las fronteras se conocen informalmente como tierras de nadie, como espacios límbicos, liminales incluso, donde al ser un espacio de transición entre un territorio político y otro, no necesariamente todos en todas las partes involucradas se sienten llamados a tener una presencia allí. Y al no haber presencia, muchas veces en el silencio o en el vacío se da espacio para grupos organizados, trata, tráfico y otras vulneraciones de derechos. Al mismo tiempo, la frontera había sido menos visible por décadas, hasta que la pandemia nos hizo recordar a través del cierre de fronteras en toda la región y en casi todo el planeta, la importancia de este espacio como un espacio donde la vida también sucede, no solamente como un lugar de tránsito, sino que incluso un lugar donde las personas pueden terminar asentándose temporalmente. Un desafío que trajo la pandemia, y lo comentó Juan Pablo también, y creo que ha sido mencionado desde el punto de vista de derechos humanos y de violencia, tanto por Jorge como por Carlos, es el tema de el cierre de fronteras y con su consecuente ingreso por paso no habilitado, que ha traído en algunos países la calificación administrativa de persona en situación irregular. Entonces la OIM define el cierre de fronteras como la movilidad internacional restringida a través de cierres de fronteras, restricciones de entrada y cambios de visa o requisitos de entrada. O sea, puede ser el cierre formal de la frontera territorial o cambios normativos administrativos que hagan que el cierre de fronteras sea simbólico pero real en términos prácticos. En esta lámina, que es del SJM, de la institución desde donde presentó recién Juan Pablo, podemos ver el aumento de registros de ingresos por paso no habilitado entre el 2010 y el 2020. El 2020, marzo, inicia, primeros días de marzo se reconoce la pandemia en Chile y se cierran fronteras. Lo importante de esto es decir que el 61% de los ingresos por pasos no habilitados desde el 2010 se registraron solo entre el 2018 y el 2021. Se ha habido un aumento importantísimo de ingresos por paso no habilitado por tierra en la frontera norte, Chile, Perú, Bolivia, llamativo y sin precedentes en realidad en el último tiempo. Sobre esta descripción de realidad les voy a contar brevemente sobre 3 ideas fuerza, partidas que parten de proyectos de investigación. La primera es la urgente necesidad de un enfoque práctico, real, palpable de derechos humanos. Entonces, para eso les voy a hablar de un estudio regional que recién terminamos con 5 fronteras de América Latina, partiendo en Venezuela, bajando por Colombia, Ecuador, Perú y Chile, con financiamiento de la Fundación Alemana de Investigación. Otro énfasis importante es en vulnerabilidades y vulneraciones, pero sobre todo también vulnerabilidades sociales, económicas, políticas, entre otras, y también recursos con foco en mujeres migrantes que cruzaron por paso no habilitado en frontera norte de Chile durante la pandemia con niños, niñas y adolescentes a cargo. Ese fue un estudio de nicho que hicimos en plena pandemia con financiamiento interno del equipo y les voy a contar algunos resultados sobre eso, con el énfasis en vulnerabilidades. Y por último, tomado de los 2 anteriores, quiero hacer un pequeño subrayado sobre el tema de violencia que Jorge lo comentó, también levantando un poquito de literatura, reflexiones teóricas muy breves, pero sobre todo análisis adicionales desde el enfoque de género respecto a la violencia en la frontera, que es algo que tenemos que mirar desde todo punto de vista y con urgencia. Sobre el primer estudio que les comenté de derechos humanos, este es un estudio con financiamiento de la Fundación Alemana de Investigaciones, fue un estudio en 5 fronteras, nosotros tomamos a cargo desde Chile la frontera que ven en estos mapas, Chile, Perú, Bolivia, especialmente llamativo la entrada por Colchane, pleno desierto de Atacama, que era la imagen que les ponía antes, la llamada zanja, donde las personas van entrando por desierto, las que consiguen llegar, pernoctan en la noche y luego intentan pasar al día siguiente. Se han perdido más de 20 vidas en ese lugar, se han perdido extremidades, personas han caído enfermas severamente, es un tema importantísimo. Y en Colchane, desde el lado de Chile, un pueblito pequeño que solo tiene una posta rural para atender, con un puñado de personas que tuvo a cargo desde que existe, tuvo un ingreso de personas de miles en poco periodo de tiempo con desafíos enormes para el paso hacia ciudades con mayores capacidades y también los cuidados en salud en tiempo real en el territorio. Entonces lo que hicimos fue una metodología cualitativa con distintas técnicas, hicimos
Etnografía, fuimos al territorio, recogimos historias, sacamos imágenes fotográficas de grandes espacios respetando la anonimicidad de las personas, y también hicimos entrevistas semiestructuradas a expertos, entre funcionarios académicos y también personas del territorio norte, de los sistemas de salud y de organizaciones de sociedad civil. Hice una selección de temas, la verdad es que en ese link que ven ahí que dice repositorio UDD está el reporte completo de nuestro nodo en Chile. Las otras fronteras están en su proceso de análisis y presentación de resultados. Entonces hay mucho más en ese documento. Pero yo hice una pequeña selección de temas, tomándolo desde el enfoque principio de derechos humanos. Existe desde la voz de quienes estuvieron ahí respondiendo en pandemia por ese paso no habilitado en esa frontera, la importancia del deber del Estado de reconocer y de otorgar debida información respecto de procesos migratorios y de acceso a servicios sociales, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la transferencia de ahorros, ingresos y bienes, el derecho a la reunificación familiar, algo que vimos casi no lo veíamos antes, era el tema de ingresos de niños no acompañados y la protección de la unidad de la familia, el cumplimiento del plan migratorio, personas que quedaban en Colchane eran desplazadas hacia ciudades grandes como Iquique y que luego quedaban ahí porque no tenían capacidad humana ni financiera de continuar su proyecto migratorio que podría haber estado en Santiago o más al sur de Chile. Y prohibición de expulsión e informar causales de las medidas. Los 5 temas que aquí se enuncian generan en el discurso de las personas que fueron entrevistadas puntos de común acuerdo respecto de los consensos internacionales de importancia y cumplimiento de esto, pero al mismo tiempo la disonancia y la distancia entre eso y lo que ocurría en la práctica, sobre todo muy al inicio. Se reconoce también que esto se fue implementando paulatinamente, primero por la sociedad civil, después por la capacidad de reacción del gobierno y sumado a eso organismos internacionales también. Se reconocen de manera integral algunas manifestaciones cumplidas de derecho humano en esta frontera, como el reconocimiento discursivo del derecho como un deber, el aporte crítico de la sociedad civil en el cumplimiento de garantías mínimas y del apoyo en el terreno en tiempo real, el apoyo en la regularización migratoria percibidos por algunos de los actores, a través del tema de autodenunciarse, gobernación para poder pagar una multa para iniciar la regularización. O sea, hay un proceso de regularización migratoria que se inicia con el cierre de fronteras excepcionalmente complejo en Chile, pero sobre el cual la sociedad civil busca apoyar a quienes van ingresando por paso no habilitado. El reconocimiento es para la sociedad civil especialmente. Convenio de migrantes en algunas comunas de Chile que van buscando integrar, alocar, brindar apoyo con derivaciones y apoyos formales en todo el proceso, trabajo intersectorial en algunos territorios y con algunas entidades de gobierno, hubo despliegue territorial de salud, especialmente en la segunda mitad de la pandemia, cuando ya se podía quebrar el aislamiento estricto a nivel de comuna, hubo creación de un programa de dupla sanitaria en el territorio norte que fue evaluado muy exitosamente, hubo importante presencia de World Vision, de OIM, de ACNUR, de UNFPA, de OMS, OPS, por mencionar algunas, ¿no? Eso efectivamente ocurrió, pero no siempre se ve una coordinación entre estas. De hecho, me tocó participar en algunas reuniones de trabajo y lo que sucedía es que estaban muchas veces trabajando sobre mismas audiencias o sobre mismas problemáticas y había una oportunidad muy valiosa de integrarse y de un trabajo intersectorial más amplio que permitiera también diálogo con el gobierno y con los organismos internacionales. En cuanto a manifestaciones no cumplidas, de acuerdo a la voz de los participantes, un desafío general del cumplimiento real de los derechos humanos, reconocimiento de necesidades específicas en mujeres y infancias migrantes, derecho a la reubicación de residencia por encontrarse en espacios públicos. Aquí hubo campamentos en plenas plazas públicas en ciudades del norte de Chile, entre otras cosas, toma de playas, lugares que estaban no siendo utilizados para habitar el territorio porque tenían altas contaminaciones de arsénico y boro y ahí se estaban situando, y así suma y sigue, ¿no?, la cantidad de desafíos que hay en esa materia. Miedo a la deportación y el tema de la autodenuncia y sus barreras, tanto desde el punto de vista normativo como práctico. Se reconoció la cooperación y solidaridad internacional en la región en distintos puntos que pueden leer aquí rápidamente, por razones de tiempo me lo voy a hacer.
Voy a pasar al segundo estudio, que fue un estudio que hicimos sobre migración y género, mujeres pasando por pasos no habilitados, y la verdad es que partir por la literatura reconociendo una tendencia al aumento de mujeres a cargo de niños, niñas y adolescentes participando en flujo sudamericano, y que también se ve los desafíos importantes con enfoque de género e interseccional en esta materia. En este estudio fue un estudio de nicho, como ya les conté. Se entrevistaron a 10 mujeres migrantes viajando con niños, niñas y adolescentes, y 10 funcionarios de salud más 3 autoridades de regiones fronterizas. 4 grandes temas encontramos, los voy a pasar rápido, y el reporte está en este link azul que aparece aquí arriba, también para descarga completa. Primero, una reproducción institucional de la violencia, arbitrariedades, temas de violencia vívidos, muy duros. Voy a traerles solamente un ejemplo por razones de tiempo, problemáticas asociadas a estas de salud física, mental y sexual reproductiva. Exacerbación de los roles maternos en la trayectoria, cuidadoras únicas y también en país de acogida. Sobrevivencia y cuidado de otros versus el autocuidado y un poco el descuido de sí para cuidar a otros de manera crónica y en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y necesidades de salud sexual y reproductiva. Mujeres viajando embarazadas o que quedan embarazadas en el camino, viviendo abusos sexuales, entre otras cosas. La literatura internacional en este tema, cuando uno busca las bases de datos científicas, nos habla de la importancia de la violencia de género, pero no con una gran abundancia, como pueden ver aquí en los HILS. Hay algunos estudios interesantes que hablan, por ejemplo, de la violencia experimentada no solo en el tránsito o en la frontera, sino que la necesidad del enfoque migratorio, interseccional y de género a lo largo de toda la vida de una persona migrante especialmente. Carolina Stefoni, una colega que aprecio muchísimo, junto a otras colegas, publicó un libro sobre temas de migración y género hace poco. Ahí está el link para quienes quieran conocerlo, y ella habla de manera muy profunda sobre el tema de cómo la migración también reproduce en sus distintas etapas sistemas de inequidades y reproducción de inequidades estructurales y de violencia de género, a través de sistemas de dominación versus sistemas de resistencia y contestación que también se pueden ver en la frontera. Esto puede verse solamente tomando el tema del trabajo, se repite en salud, se repite en distintos ángulos, en cuidado del hogar, etcétera, etcétera. Sistemas de trabajo basados en inequidades de género para mujeres en frontera, explotación, trabajo inseguro y precario. Esto culmina en violencias estructurales de género y en violencias interpersonales de género en las dimensiones de la frontera y de los lugares de asentamiento. Solo como un ejemplo, ya para ir cerrando mi presentación, tuvimos esta entrevista que hicimos en este estudio de ingreso de mujeres con niños por paso no habilitado, en este caso una mujer venezolana abogada que nos dice, venía entrando por este zanjo, ¿no? Esta zanja en el desierto, vía Colchane, y dice, rápidamente se nos acercaron 2 militares que sostenían grandes armas en sus manos. Hicieron un simulacro de ejecución apuntándonos y contaron hasta 3. Una vez que dejaron de contar, se echaron a reír. ¿Te lo creíste?, le dijeron. Mis hijos empezaron a llorar y hasta el día de hoy despiertan llorando en las noches diciendo, nos van a matar. Estas cosas pasaron en plena pandemia, en nuestra región. Tenemos que mirarlo, tenemos que cuidar y prevenir que no vuelva a pasar. Si pensamos en sistemas de salud y sistemas y gobiernos aware, conscientes de la migración, resilientes y conscientes de la migración, tenemos que al menos tomar en cuenta estos enfoques. Los voy a enunciar solo por razones de tiempo. Necesitamos seres humanos conscientes de la migración, seres humanos interculturales, para que luego podamos avanzar hacia ministerios, gobiernos y sociedades interculturales, que tengan un enfoque de conocimiento de sistemas de reproducción de inequidades, incluyendo elementos de coloniales asociados a este, y que son persistentes, históricos y que necesitan revisarse no solo con la atención de emergencia, sino que también con medidas de planificación a largo plazo. Esto me lo voy a pasar por razones de tiempo, pero simplemente subrayar la importancia de generar vigilancia, estudios, evidencia, monitoreo y planificación en todos los ámbitos en frontera en nuestra región, incluyendo, por supuesto, en la que nos convoca aquí Chile-Perú. Aquí hay links de interés, la presentación la tienen los organizadores por si alguno le interesase. Los invito a la RECHISAM, Red Chilena de Investigación en Salud y Migración. En esa página web pueden encontrar mucho material sobre estos temas y a conocer también Lancet Migration América Latina. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, doctora Cabieses. Y ahora quisiéramos invitar al doctor Alfonso Silva Santiesteban, que es médico, epidemiólogo, docente y actual director del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su trabajo se enfoca en la prevención del VIH y los derechos humanos de las personas trans y la población migrante. También se desempeña como fotoperiodista, colaborando con medios locales y regionales. Bienvenido, doctor Silva Santiesteban. Bueno, muchas gracias por la por la invitación y por las presentaciones que han antecedido, que son bastante interesantes y con mucha información que es útil. También muestra un poco la utilidad de poder presentar la información de forma comparada y entender que estos son problemas que son transnacionales y que ahora estamos viendo esta especie de disociación y reto que hay entre la legislación internacional que se ha basado en derechos humanos, las convenciones, y cómo se aterrizan en los sistemas, ¿no? Yo rápidamente voy a presentar algunos datos, digamos, que tienen que ver con la situación en la que pueden ayudar a explicar un poco la situación a la que hemos llegado, ¿no? Y que tiene que ver con, ya se ha mencionado previamente, pero un poco la incoherencia con la que se generan los sistemas donde se estigmatiza a una población, cómo esto puede trasladarse en un endurecimiento de políticas públicas, se agrava el problema social y luego se entra en un ciclo en el que no se sale, ¿no? Y en ese sentido se van cambiando algunos sentidos de cómo podemos ver a poblaciones enteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el año 2019, Venezuela se le exige a Venezuela visa para que ingrese al país, ¿no? Y entonces, para sacar una visa, la visa requiere primero un pasaporte, y un pasaporte ahorita está costando alrededor de $300 para las personas de Venezuela, y que además el gobierno no los está emitiendo, pero estamos hablando de un precio que es inaccesible para prácticamente todas las personas que salen del país por situación económica, ¿no? Y hay consulados en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, ¿no? Entonces, obviamente lo que ha condicionado, más el cierre de fronteras de pandemia, es que, como documenta la plataforma R4B de Naciones Unidas, el 100% del ingreso en la frontera norte este año esté siendo prácticamente de población que está ingresando de forma irregular, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se genera esta situación, hay una respuesta también que se da en el sistema público. La cooperación internacional está bastante presente y trabaja con algunos de los sectores del Estado, pero también desde los últimos años, a través de los diferentes gobiernos que hemos tenido, han habido distintas iniciativas que apuntaban a reforzar el estigma que asocia nacionalidad venezolana con criminalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2020, el Mininter, el Ministerio del Interior, estableció que al final eso no funcionó, ¿no? Mucho esa es la otra cosa, que mucho de esto pasa a ser retórica. Entonces, una brigada especial contra la migración delictiva, ¿no? En ese momento era el ministro de ese momento, por una ola de asalto, ¿no? Entonces se iba a crear una brigada especial, no contra la delincuencia, o sea, no se aborda el problema que es la brecha de inseguridad, sino se habla de un grupo específico que está delinquiendo. En el año 2022, este es un proyecto de ley que está en el Congreso y que todavía no se ha discutido, felizmente, pero el gobierno de ese momento, el año pasado, en agosto, presenta un proyecto de ley para aumentar las causales de deportación. Y dentro de las causales que se aumentaban, una de ellas era, por ejemplo, estar en una moto, conducir una moto de delivery o estar encima de una moto de delivery sin acreditar tener un permiso, ¿no? Y otra de las causales era la contravención de disposiciones sanitarias. Cuando el primer ministro de ese momento, el presidente del Consejo de Ministros de ese momento, presenta el proyecto, menciona que aquellas personas que no habían completado su esquema de vacunación serían deportadas, ¿no? Ahora, por otras investigaciones que hemos hecho, nosotros tenemos información del mismo Estado, del mismo Ministerio de Salud, que acredita situaciones de discriminación donde el personal de salud no, en algunas regiones puntuales donde hubo casos y entró Defensoría, no quería vacunar a las personas migrantes, en el momento en que las vacunas todavía eran bien escasos y se estaba vacunando a la población más vulnerable por edad. Entonces, eso también, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Hay un problema de acceso porque la población está excluida, porque hay a veces también a nivel de salud, la misma normativa, la desconocimiento de normas, la heterogeneidad de servicios, limita el acceso a la población migrante, pero luego esa limitación, que es producto de servicios que no están cubriendo a toda la población vulnerable, se usa para criminalizar y en este caso se pretende usar como variable para deportar, ¿no? Y también, por ejemplo, este año se presentó un proyecto que también está todavía en discusión para expulsar a extranjeros que trabajen como motorizados sin autorización, ¿no? Entonces también una nueva causal de deportación. Esta es una frase que se ha dado en el contexto de la crisis de frontera de la presidenta del Perú, ¿no? Entonces dice, quienes cometen diarios asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros, tenemos que reformular la ley, ¿no? Entonces, el mensaje acá es, el problema que estamos teniendo ahorita es la delincuencia producto de la migración, ¿no? Entonces, es una declaración política, obviamente también es una manera de desviar la atención hacia un grupo determinado, en este caso una población migrante, pero se va avalando la posibilidad de, uno, asociar migrante a criminal, y dos, esto viene desde la instancia la autoridad más alta del país, ¿no? Entonces, a los pocos días, el presidente del Consejo de Ministros dice, expulsaremos a todos los indocumentados, ¿no? La encuesta de diciembre de EMPOVE muestra que 35% de personas no tienen documentos. Estamos hablando de alrededor, en EMPOVE se estimaba 1.2 millones de personas, las cifras de Naciones Unidas son de 1.5 millones, estamos hablando más o menos 400.000 personas. Entonces, y estamos viendo además que el ingreso de personas indocumentadas se genera por una legislación que es irreal, pues, que el ciudadano de Venezuela salga con un pasaporte e ingrese con una visa, tramite una visa e ingrese al territorio así. Entonces, y lo segundo sería, obviamente esto también probablemente no se va a dar, porque ¿cómo expulsarías, con qué logística y con qué sistema identificarías y expulsarías a 400.000 personas del territorio? Pero es una declaración, y la declaración es, y además es una declaración que en relación a lo que dijo el compañero de Chile, el delito es ingresar irregularmente, lo cual no es un delito, pero ya se instauró como tal, ¿no? Entonces, y en la opinión pública, muchas de las personas que están, o sea, para validar la argumentación de delincuencia, es la persona que ha ingresado de forma ilegal. Ahora, de los pocos datos que hay de criminalidad y migración, es un estudio de Minjust del año pasado, este que está acá, Migración y Crimen en el Perú, y el estudio, por ejemplo, una de las cosas que ve es comparar la tasa por 100.000 habitantes, o sea, entre la población peruana encarcelada y la población venezolana, y la tasa de población encarcelada es menor en la población venezolana. Y entre los detenidos, el 77% está procesado y el 23% no tiene sentencia, ¿no? Lo cual te habla de una vulnerabilidad jurídica. Gente que está detenida pero que todavía no tiene una sentencia. Ahora, es verdad que dentro de la población que está encarcelada de Venezuela hay mayores detenciones por robo agravado, por tentativa de robo agravado y por posesión ilegal de armas. O sea, los delitos que se cometen tienen más que ver con posesión de armas y con asaltos. Eso puede ser que es lo que se pone en relevancia para poder decir, para poder asociar nacionalidad con crimen y reforzar este estigma, ¿no? Entonces, ya para terminar, ese estigma de nacionalidad venezolano como delincuente se ha instaurado en los últimos años, ¿no? Yo me acuerdo hace unos 4 años cuando hicimos una investigación que tenía que ver con migración y población con VIH, en ese momento el estigma era la hipersexualización de mujeres, la pobreza del migrante venezolano, o sea, el migrante muerto de hambre, entre comillas, y uno de los problemas que tenía la población con VIH en ese momento era que era el migrante portador de enfermedad, ¿no? Y que competía con recursos, cuando en ese momento era el 2% de toda la población total en Targa. Ahora eso ha sido desplazado por este estigma mucho más grosero, digamos, que equipara nacionalidad con delincuencia, ¿no? Y se valía una discriminación, se perpetúa una exclusión y una precariedad que, como estamos viendo, muchas veces ha partido del mismo marco jurídico del país que genera que el ingreso sea irregular, ¿no? Ahora, y lo que obviamente esto históricamente se ha escrito es agarrar una población como chivo expiatorio para no poder abordar brechas sistémicas que tienen que ver, por ejemplo, con el rol de la policía con el crimen organizado, ¿no? O la prensa, bueno, poniendo en relevancia a determinados grupos, ¿no? Que se consideran como peligrosos, ¿no? Entonces, autoridades dando legislación, o sea, dando legislación que pone a la población en una situación más precaria y al mismo tiempo generando una opinión pública en contra, agarrando esa opinión pública en contra para seguir tratando de endurecer, ¿no? Entonces,
la pregunta no tengo la respuesta yo, pero es cómo se rompe este ciclo, ¿no? Nosotros consideramos que desde el observatorio una de las maneras de romper este ciclo es tratando de contrastar los mitos, tratando de contrastar lo que se dice por diferentes motivos con la información que existe, ¿no? Y hoy en día la información que existe no avala ese mito, pues muestra que es un estigma el asociar nacionalidad con crimen, ¿no? Pero que está generando problemas y está generando problemas desde la normativa de políticas públicas a nivel más alto, pero también, por ejemplo, con funcionarios en centros de salud que a veces no niegan un servicio, ¿no? Y se da ya una expresión clara de xenofobia que se alimenta también, como estamos viendo, desde las autoridades más altas del país, ¿no? Y eso es algo que tiene que cambiar urgentemente, ¿no? Entonces, ahí lo voy a dejar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silva Santiesteban. Vemos que hay varias preguntas por tan interesantes temas que están compartiendo, la realidad, las cifras, los datos. Y ahora quisiéramos invitar a la magíster Nancy Arellano para continuar con este coloquio. Ella es magíster en Gobierno y Gestión Pública de América Latina, especialista en finanzas internacionales, con un diplomado en Política Internacional. Es licenciada en Estudios Liberales con estudios en Derechos Internacional de la Migración y Gestión de Proyectos con enfoque de desarrollo sostenible. Actualmente es la presidenta fundadora de la organización sin fines de lucro, Benefic. Bienvenida, doctora Arellano. ¿Se puede encender su micrófono? Gracias. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Estoy abriendo aquí las láminas. Un segundito. Ahora sí. Ajá. Bueno, yo voy a intentar avanzar algunos temas que ya he escuchado, que han expuesto, los voy a hablar un poco más rápido, ¿no? Yo creo que el tema que nos convoca sigue teniendo un montón de aristas importantes. Para nosotros, uno de los puntos más relevantes es la comprensión del tema regional de la migración, porque en efecto se trata de la tensión que se genera entre el proceso de movilidad humana o los flujos de movilidad mixta, o los flujos mixtos de movilidad humana, desde la perspectiva internacional y cómo tensa la relación con los conceptos o las nociones más básicas de Estado y de soberanía, y hasta qué punto los Estados pueden asumir o comprender y por tanto asumir las consecuencias de que estos procesos no solamente son imparables en la actualidad, sino que son constitutivos de los propios estados, constitutivos de las propias nacionalidades y constitutivas de nuestras culturas a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de la migración, lo primero es pensar, es normal, y allí pues es muy importante entender que estamos hablando de la realidad de aproximadamente 281 millones de personas a nivel mundial, que equivalen al 3.6% de la población, y estamos viendo que esas cifras más o menos es lo que observamos también en el caso del Perú, ¿no? Es decir, estamos todavía incluso por debajo de la media. Los datos existentes indican un aumento global, además de las remesas, es decir, el valor económico de la migración, ese impacto que hay, que cuantificable a nivel económico, que han pasado en 20 años de 126.000 millones a 702.000. En el caso del Perú, de hecho, estamos hablando de que el año 2022 cerró en 3.800 millones de dólares. Para que tengamos una idea, la Unión Europea representa el tercer socio comercial más importante para el Perú y ha dejado un saldo neto en la balanza comercial de 2.500 millones de dólares. Es decir, los peruanos en el exterior, la migración, la emigración peruana, representa un socio comercial de mayor valor que incluso toda la Unión Europea, por poner un ejemplo. Y aquí tenemos en la economía de la migración los principales países receptores de migrantes y, por supuesto, de remesas, perdón, es decir, emisores de migrantes.
y tenemos además cómo han variado a lo largo de los años, ¿no? Y vemos la importancia que tienen las remesas para países como India, China, México, Filipinas, Egipto, Pakistán, Francia, Bangladesh, Alemania y Nigeria. Entonces, y esto es importante porque comprender cómo el fenómeno migratorio tiene un montón de aristas, cómo se trata finalmente de un mundo que está interconectado, que es interdependiente y que es hipercomplejo en sus relaciones. Y que cuando tocamos temas de políticas públicas estamos afectando no solamente el marco más visible, más inmediato de el caso de la migración que podamos observar en nuestro país, sino las relaciones con otros países y los procesos de reciprocidad en el marco del tratamiento internacional de las migraciones. Es decir, los países asumen las políticas migratorias no solamente en el considerando de la realidad inmediata de sus fronteras dentro, sino también de cómo sus nacionales tienen o juegan un rol dentro de las economías internacionales a través de. Aquí está, bueno, la cifra de los 3.724 millones y tenemos además de dónde son, de dónde es el origen de los países que justamente remiten esas remesas y tenemos, por supuesto, allí Estados Unidos, Chile, España, Italia, Japón, Argentina y el resto de los países. Esto para que quede claro, insisto, en la economía de la migración que ocurre. Ahora, como bien se señalaba antes, como dijo Alfonso en su ponencia, tenemos un temita con los prejuicios o las opiniones preconcebidas sobre el tema migratorio y el caso específico de la asociación entre migración y delincuencia. Y allí tenemos un temita nuevamente con quiénes son los formadores de opinión pública y los grandes formadores de opinión pública, y eso no lo digo yo, justamente se establece en los marcos de buenas prácticas internacionales en materia de migración, quiénes son estos formadores y son las autoridades, los medios de comunicación y por supuesto las encuestas. Y allí tenemos un círculo vicioso entre los formadores de opinión pública, el caso de las autoridades y los medios de comunicación que afectan finalmente la opinión pública y que se expresa en las encuestas y luego las encuestas terminan afectando a los asesores de las autoridades y se terminan generando entonces discursos o promoviendo políticas que generan nuevamente esta perspectiva, que son transmitidas a través de los medios y que terminan impactando en la población, que termina repitiendo el tema frente a una encuesta. Hay estudios que ha dado, por ejemplo, la universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y encuestas que han hecho otras, por ejemplo, el caso de la Universidad Ruiz de Montoya. Hay un estudio con la Konrad Adenauer que señala que hay medios de comunicación que han repetido hasta por 18 días la misma noticia cuando involucra a un migrante. En el caso de la Universidad del Pacífico ha salido también un estudio, se hicieron unos focus donde la gente hablaba de que su preconcepción era que entre el 40 y el 70% de los migrantes eran delincuentes. Y por otro lado, hay incluso las más recientes encuestas con Ipsos, que gente que decía que pensaba que hasta el 40% de la población limeña era venezolana. O sea, hay un montón, insisto, de hipérboles, de aseveraciones no sustentadas en evidencia y una serie de círculos viciosos que se viene dando. Aquí es importante también entender que no estamos hablando únicamente del caso peruano, tampoco estamos hablando únicamente de la migración venezolana. Y allí, por ejemplo, les invito a ver este ejercicio, y si hablamos de migración y noticias, vamos a sustituir la nacionalidad de la que se trata para decir, el problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de ese país y ajuste delictivo de ese país. Es interesante el tema. Ese país ha resuelto su problema con la seguridad,
ha transferido a todo el esquema narcotraficante. Los principales barrios están tomados por ellos y por locales cómplices. Y uno dice, ¿de quién se trata? Y yo, si yo sustituyo ese país por Venezuela, en efecto podría pensarse que es cualquier declaración de cualquier autoridad que haya podido emitir este tipo de opiniones. En este caso estamos hablando de un senador que se refería en este caso a los bolivianos, peruanos y paraguayos en Argentina. De ahí vinieron unas declaraciones y por supuesto unas notas de protesta que enviaron los respectivos consulados sobre este tema y que justamente eran indignantes las declaraciones. De hecho, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Cancillería, el Consulado General, se ha pronunciado en este caso sobre este tipo de declaraciones. Y claro, ¿por qué estos temas son relevantes? Bueno, porque, insisto, no solamente el tema de la migración es un tema que tiene que ver con el fenómeno venezolano, no solamente tiene unos impactos económicos importantes, no solamente se trata de un fenómeno histórico y además un fenómeno reciente que ha venido más bien mostrándose, transparentándose en términos de cifras gracias pues a la tecnología, gracias a las redes sociales, gracias a la fluidez de los medios de comunicación, sino que además, como pueden observar en esta lámina, se trata de una realidad que está muy latente en toda la región y que de hecho en el caso de Perú y Venezuela podemos observar que mantiene cifras que llegan incluso a acercarse muchísimo en algunos meses, y aquí estamos hablando específicamente de las personas que han sido detenidas en frontera sur de Estados Unidos. Es decir, personas que están intentando ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. ¿Y por qué esto es preocupante? Porque las fronteras, o sea, la migración sur-norte es una migración que no solamente también es histórica, sino que además está sometida a esquemas muy preocupantes de migración irregular que están relacionadas o que han sido aprovechadas, y también ocurre ahora en los esquemas sur-sur, por grupos delictivos que lucran del tráfico de migrantes y de la trata de personas. Y estamos hablando de que muchos de estos esquemas funcionan con el crimen organizado transnacional ligado al narcotráfico y que está ahora diversificando su cartera de negocios justamente a costa de la migración. Y de allí es terrible el número de personas que en este momento están siendo cuantificadas como personas desaparecidas y que además se están incrementando las cifras de personas involucradas con la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. A ello debe sumarse además que existe un negocio cada vez más tecnificado para este tema y que se involucra a autoridades de distintos niveles para asegurar el tránsito en la zona. Y que además están copiando modelos. Y además hay toda una estructura de lavado de activos, de legitimación de capitales, que opera sobre el tema migratorio. Y es un tema que nos involucra a todos, porque como pueden ver, el lugar de origen de las personas, en cifras importantísimas, involucra a México, a Guatemala, a Colombia, a Honduras, por supuesto a Venezuela, a Ecuador, a Cuba, a Perú mismo. Entonces, no estamos hablando de un tema que nada más involucra a un grupo, estamos hablando de que la movilidad en las Américas es un tema que tiene que ser tomado muy en serio, y es un tema que tiene o requiere, impone el compromiso de los países en términos de gobernanza migratoria. Y tenemos que comprender esto en términos de gobernanza porque tenemos que entender quiénes son los factores que operan en gris y en negro, que son los que facilitan, insisto, que aumente una migración no segura, no ordenada e irregular, que finalmente lo que hace es fortalecer estos esquemas de crimen organizado en la región. Es decir, estamos hablando de un tema de seguridad hemisférica y estamos hablando de un tema de derechos humanos. Aquí, bueno, encontramos el aumento en el caso específico de Perú. Es muy interesante poder observar este comportamiento, insisto, en los distintos países y que revela respecto de las necesidades o de los miedos que pueden tener las personas o cuáles son los desencadenantes para iniciar procesos migratorios irregulares. Es muy interesante el ejercicio. Hemos estado revisando también el caso de Colombia, hemos estado revisando el caso de Brasil,
el caso también de Chile, le estamos haciendo seguimiento, y yo creo que en unos meses va a ser interesante poder cotejar algunas de las presunciones que tenemos en materia. Bueno, aquí un poco sobre lo del tema de Perú, creo que ahí voy a caer en repetir lo que ya han venido hablando, pero ha habido una progresividad en el marco normativo, sigue siendo un reto importante, ya que en efecto el Perú cambió su matriz migratoria de forma muy reciente y todavía está trabajando en mejorar el marco normativo que garantice esa reciprocidad, ¿no? Si nosotros revisamos el marco normativo que se mencionaba antes, el decreto legislativo 1350 y la política nacional migratoria vigente hasta el 2025, vamos a encontrar un marco normativo que ha sido generado y es muy evidente pensando en materia de reciprocidad que antecede al fenómeno migratorio y que necesita ser consustanciado con servicios a la migración, y allí todavía hay una brecha importante que ha venido siendo también agudizada en buena parte por los discursos que terminan dificultando o elevando el costo político de la toma de decisiones para garantizar esa regularidad y acceso a derechos. Aquí yo después les voy a mandar estas láminas para quienes tengan interés de revisar estas cifras. Allí están las distintas calidades migratorias, donde vemos que hay todavía un reto importante en que hay una correspondencia entre la condición, situación, oficio o profesión de los migrantes y filiación de los migrantes en territorio para sincerar la correspondencia entre las calidades migratorias y la situación de los migrantes. Asimismo, en este momento con los procesos de regularización, estamos hablando de que hay un reto para avanzar en la regularización sostenible en el tiempo, que pueda conducir a la calidad permanente, por ejemplo, un eventual proceso de nacionalización, o que se pueda dar incluso la posibilidad de que la gente pase a la calidad permanente. Hace falta pues establecer caminos muy claros para avanzar en estos procesos de integración. El reto hoy convoca a prácticamente 1.4 millones de personas, casi 1.5 millones, estamos hablando que hay alrededor solamente de 3.600 personas con la calidad permanente, lo cual es una cifra pírrica para el número de migrantes que hay y que el hecho de que el fenómeno migratorio tiene, en el caso de los de nacionalidad venezolana, prácticamente 6 años ya. Y a partir del tercer año, las personas deberían poder pasar a estas condiciones particulares, en el caso de permanente, que tiene unas prerrogativas interesantes en materia de integración, como en lo cómputo en la cuota de contratación a nivel laboral, el hecho de que baja la presión operativa sobre migraciones, sobre el ente migratorio, el hecho de que la renovación no es anual, sino cada 5 años, y es solamente un tema de la renovación del plástico. Y es importante pues ir estableciendo esas rutas para que, en efecto, como establece la Política Nacional Migratoria, al igual que el caso de los peruanos y peruanas en el exterior, los problemas de esta población migrante están asociados a la protección de sus derechos y a su inclusión social y productiva en el Perú, respetando su identidad cultural y sin perder su vinculación con los países de origen. En términos de protección de derechos e inclusión social y productiva, parte de los retos más importantes tienen que ver justamente con reducir estas brechas. ¿Y esto qué traería como beneficios? Bueno, ya lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. En el caso del Perú específicamente, estamos hablando que es uno de los países que más se vería beneficiado en términos de PBI, con 4.5 puntos porcentuales del PBI para el año 2030, si se asumen, insisto, estas políticas de integración que permitan que se despliegue el potencial de impacto positivo de la migración en el Perú. Y estamos hablando de los extranjeros que hacen vida en el Perú. Esto, además de lo que ya reporta la economía de los peruanos en el exterior, que, insisto, llega a los casi 3.800 millones de dólares. Las necesidades, pues, insisto, no distan mucho de las comunidades de acogida. El reto está en sobre 650.000 que deben ser regularizados, y justamente que 1.4 millones lleguen a esta situación migratoria de permanencia que permita factibilizar ese impacto del Fondo Monetario. Nosotros hemos propuesto, tanto desde Benactiva como Cedro,
en conjunto el heptágono migratorio, que es una ruta para generar lo que hemos llamado la ruta de arraigo, que tiene que ver con factibilizar esto a través de distintos cambios normativos y las implementaciones con el apoyo de la cooperación internacional para buscar incidir en los distintos stakeholders y trabajar con los stakeholders. Estamos hablando de los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos locales, la academia, de trabajar con otros implementadores para poder factibilizar estos 7 aspectos o 7 ejes que hemos propuesto a partir de estos enfoques que sincerarían y factibilizarían el impacto positivo de la migración en materia de identidad, de protección, educación, medios de vida, integración sociocultural, participación cívica e inclusión financiera. Que por supuesto además convoca el impacto sobre las comunidades de acogida y que tendría beneficios en términos de armonía social. Aquí básicamente es la misma data que ya ha compartido Alfonso antes sobre el tema de la correlación pues indebida entre migración y delincuencia. Como os digo, esto también lo vamos a enviar, pero como pueden ver las cifras son pírricas, el peso sobre comunidad, y además aquí está el caso de las personas privadas de libertad, el caso de los denunciados, como ven en el caso de las denuncias, que es la lámina anterior, 1.8%, que es una cifra que además se ha mantenido a lo largo del tiempo y que además se corresponde con la cifra en Colombia y Ecuador. En el caso de la población penitenciaria también vemos que es pues muy inferior, casi un tercio de lo que representa de la comunidad de acogida. Este es el tablero de limpia, donde vemos los tipos de delitos, también lo mencionó antes justamente Alfonso. Aquí está por departamento, donde pueden ver también estas cifras. Los otorgamientos, bueno, de calidad humanitaria, un poco las cifras que han sido obtenidas por información pública. Aquí tenemos un poco sobre la carga y el acceso a servicios como el caso de CONADIS, que como pueden ver es pírrica el acceso que se ha tenido hasta el momento. Esto no refleja la realidad de la caracterización de la migración. Y bueno, nos revela un reto importante en materia de protección. Aquí están los afectados por los huaicos, aquí tenemos la inclusión en el sistema formal de empleo. Aquí pueden ver, bueno, también otro aspecto interesante, que es cuántos extranjeros están compitiendo en nombre del Perú, y son 191 actualmente. Cuántos de sexo femenino y masculino, porque bueno, quería que tuvieran un poco también como la mirada adicional de esos potenciales interesantes que hay en. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, porque finalmente cuando hablamos de las crisis y hablamos de qué ocurrió en el caso de Tacna, ocurrió en buena parte esa perspectiva de la migración como nociva, de la migración como amenaza, esa perspectiva utilitaria que nos lleva a procesos, como señala Zygmunt Bauman, de adiaforización, es decir, hacer no moralmente reprochable el hecho de deshumanizar a otros. Y creemos que es necesario ser cada vez más acuciosos sobre la caracterización, sobre la radiografía de qué es la migración y la comprensión de la migración a nivel regional y de los retos que tenemos. Y que estas crisis, como lo que ha ocurrido en Tacna, donde teníamos una situación, mapeamos de hecho colombianos, ecuatorianos, conversamos con los consulados desde la clínica jurídica, etcétera, porque la verdad no se justificaba que estuvieran en esta situación intermedia, porque además tenían todo el derecho de atravesar la zona. Tenía mucho de componente político y allí hay un reto, insisto, para poder sincerar los discursos en torno a la migración, normalizar las actuaciones por parte de los funcionarios responsables y por supuesto, en el caso de las cancillerías, asumir como parte de su política exterior el trabajo consular, entendido como parte del ejercicio más crucial de derechos y de protección de derechos para con sus nacionales y que los extranjeros en sus territorios tienen que tener el mismo acceso pues, a la protección de derechos fundamentales que los nacionales. Eso no implica perder prerrogativas en términos de soberanía. Eso significa comprender el mundo hipercomplejo e interdependiente en el que vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magister Arellano. ¿Verdad? Muy interesante todas las ponencias y han generado varias preguntas.
Aquí hay varias preguntas que tienen que ver con la situación que ha sucedido en Chile, que también se ha vivido en Perú, y hay preguntas también por lo que pasa en Venezuela, ¿no? Aquí hay una específica para la doctora Báltica, es de Carolina Cáceres. En base a esta dura experiencia, ¿deberían los gobiernos de Latinoamérica promulgar leyes que los tengan mejor preparados para acoger de forma más humana, colaboradora y justa posible a los ciudadanos de la región que se ven forzados a dejar sus países, sus hogares, su vida cotidiana para lanzarse a un destino incierto, esperando encontrar una solución a sus problemas cuando muy por el contrario de ello, lo que encuentran es una infinidad de dificultades y el rechazo de una población que en muchos casos ya no desea su presencia? ¿Cómo regular ese impacto que afecta tanto al país de destino de la migración cuanto a sus ciudadanos, ¿no? Y acá también hay una relación también con lo que pregunta Ana Sobarzo, ¿no? ¿Ustedes creen que la presión mediática pudo hacer que el gobierno chileno haya reaccionado de esa manera siendo un gobierno de izquierda? Y en sí, o sea, ¿cuánto influye a veces los medios de comunicación, ¿no? Reforzando estas ideas, los prejuicios, los estigmas. Voy a tomar yo la pregunta. Creo que en el caso chileno, partiendo por la última, el tratamiento que se le dio a nivel de medios fue fundamental digamos, homogeneizar un poco la política migratoria entre gobiernos de derecha y de izquierda. O sea, finalmente hubo como bien dijo al principio el doctor Carlos, como este tema de el asesinato del cabo Palma, y el tratamiento se centró precisamente en la nacionalidad, en vez de otros factores que también entraron en juego ahí. Entonces, definitivamente ahí hay un rol súper importante respecto a los medios, pero no hay que tampoco ser como... los medios no actúan de forma autónoma necesariamente, sino que también responden a intereses que son, digamos, más partidarios. O sea, efectivamente hay medios que reproducen una cierta visión, pero al mismo tiempo hay diferentes actores políticos que también se benefician de eso. Entonces creo yo también ahí hay más un ecosistema de nivel de comunicaciones que es donde se insertan los medios, se inserta el poder político y se inserta en cierto grado también la ciudadanía, que tiene que ver también con tomar esta perspectiva muy rápidamente y muy poco críticamente de culpar a la migración venezolana en general, cuando en realidad lo que había sucedido era una situación puntual. Mirando las tasas de criminalidad migrante en Chile son bastante similares a lo que mostraron a lo que mostró Nancy. Entonces, ahí hay algo bien, es una pregunta interesante el rol de los medios que juega, pero siempre y cuando tengamos también claro que los medios por sí mismos actúan en como en esta red, donde finalmente hay un qué ganar respecto a la discriminación. Como que esa es como la reflexión que me queda. Muchas gracias, Juan Pablo. Acá también tenemos otra pregunta. Es de Carlos Becerra. Un gusto saludarlos. Carlos Becerra es gerente de AHF Chile. Desde vuestra mirada, ¿cómo se está produciendo la inserción de personas viviendo con VIH en el sistema de salud chileno? ¿Y en qué ciudad del norte la situación sería más crítica? Hola, de nuevo. La profesora Cavices tuvo un tema con su familia, así que yo voy a estar tomando las respuestas también que le competen a ella. El tema con la inserción de las personas con VIH es súper interesante. Y recuerdo que el año pasado estuvimos en un conversatorio con un representante de una ONG que representa, digamos, a gente que enfrenta este tipo de desafíos. Y pasa algo bien interesante porque legalmente en Chile el acceso a retrovirales para personas que logran integrarse al sistema de salud es muy bueno.
Hay un esquema de atención que, si bien obviamente no es perfecto, tiene varias ventajas. El problema es que las personas con retroviral que necesitan los retrovirales lleguen al hospital a poder retirarlos. Entonces tienes esta situación donde una persona que sale de su país, el proceso de salida es de alta vulnerabilidad, muchas veces no hay acceso en el camino, lo que significa que los retrovirales que necesitaba al principio no son los retrovirales que va a necesitar cuando termine el trayecto. Entonces, este enfoque tan securitista dificulta mucho el acceso a medicina, a tratamiento. Entonces, yo diría que y se ha puesto más difícil este último tiempo con la militarización, porque también sucede que en frontera el funcionario que tiene que evaluar, digamos, o ponderar el ingreso de una persona no está necesariamente preparado en términos médicos. Entonces, dependes mucho de que la persona de la Policía de Investigaciones o el de CERMIC te crea que tú necesitas esos retrovirales para generar, digamos, los permisos que se requieren. Entonces, finalmente hay una gran barrera que tiene que ver con poder comprobar que tú estás en esta situación y por lo tanto ameritas alguno de los permisos humanitarios o puedes solicitar el de ingreso condicionado, etc. Entonces yo diría que pasando esa barrera, el acceso mejora sustancialmente, pero el problema es pasar esa barrera. Y esa barrera no está tan bien regulada, por lo tanto dependes mucho de la discrecionalidad del oficial que te toque. Y en muchos casos no están entrenados ni son tan comprensivos como para ser garante de derecho en casos que requieren tener algún grado más de especialización. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Y aquí, claro, hay otra pregunta más sobre las causas políticas, económicas y sociales que motivaron esta crisis desde el lado chileno. Y esta cuestión tiene que ver si es que, siendo un gobierno de izquierda, ¿por qué esta reacción se dio, ¿no? Varias preguntas sobre Chile. Pero sí, como que también creo que una de las cosas que sucedió en el camino, un poco ligado a la respuesta sobre la pregunta de los medios, tiene que ver con que el consenso político se centró en la irregularidad como delito. Y no se logró ofrecer una contranarrativa, que resonara con las personas. Creo que también hay que tomar en cuenta que el norte chileno es una zona muy abandonada, como bien mostró la profesora Báltica. Y el abandono es histórico. Esto no es algo que se agravó necesariamente con la migración, sino que es algo que es muy antiguo. Yo crecí en Copiapó, que es una ciudad en el norte de Chile, y muchos de los problemas que la gente está reclamando ahora contra los migrantes son problemas que se experimentaban antes también. Entonces sucede que finalmente se encuentra un chivo expiatorio en los migrantes, especialmente en el migrante venezolano que viene en situación de irregularidad, como que ellos fueran los culpables y si ellos se fueran este problema se solucionaría. Y eso es una idea muy seductora, políticamente hablando, y para los ciudadanos también, porque les da un claro chivo expiatorio a quienes sacar del país y ahí se soluciona. Sin embargo, como bien sabemos, esto en realidad es un mito. Incluso si cualquier persona que ha vivido más de 5 años en el norte te podría decir, o sea, estos problemas estaban desde antes y van a estar cuando esta gente se vaya. Entonces no tiene mucho asidero en la realidad, pero no deja de ser seductor, no deja de ser una idea que resuena. Entonces finalmente la gente deja salir, digamos, muerde el chivo expiatorio, cae en este anzuelo político, y es muy difícil sacarlo de ahí. Entonces se forma este consenso político que es muy difícil ir en contra, y es un gobierno que también tiene un Congreso muy opositor también.
si bien el presidente es quien administra la mayor parte de la política migratoria, para hacer reformas grandes requiere del Congreso. Y el Congreso también tiene mucho, participa en ese consenso político, y en ese sentido, por ejemplo, una reforma que mejore el acceso a derechos de las personas migrantes no solo sería impopular, sino que el Congreso la capitalizaría como una forma de ataque político. Entonces también ahí se forma como nudo gordiano, digamos, de cómo puedo ayudar a estos migrantes, como en el caso que se fuera la intención, si no tengo como el consenso político de mi parte para poder hacerlo. Y en ese sentido también están las agendas, o sea, como también está en conversación porque esto es un gobierno que igual tiene como una agenda de reforma, una agenda entonces se está negociando una reforma tributaria, se está negociando una reforma también en el plano educacional, se están negociando varias cosas. Entonces, en ese plano de agenda, finalmente se ponen en la balanza política y sucede lo que sucede, en el fondo. Entonces, aquí hay también una comprensión de los derechos humanos de las personas migrantes compleja, yo diría. Y sin los organismos internacionales, que era como un poco lo que quería llamar la atención, es difícil que haya un órgano que permita como pasarse como consenso político doméstico y imprimirle como otro sello. Muchas gracias, Juan Pablo. Hay una pregunta también de Ana Sobarzo de cómo creen que el gobierno peruano está enfrentando esta crisis actual, ¿no? Tal vez claro, Alonso la podría poner. Alonso. O sea, bueno, Tiene una segunda parte, Cecilia. Lee la segunda parte que está en la siguiente. Ya, a ver acá. Claro, ¿cómo creen que el gobierno peruano está siendo cooptado por la derecha, manejará lo relacionado a la crisis migratoria luego de que se termine la prórroga que han dado? yo no sé si este tema, como se está viendo, pasa por el tema de ideología derecha-izquierda, porque lo hemos visto, yo lo que mencioné, por ejemplo, el endurecimiento de políticas, ha venido desde o sea, el 2020 con Vizcarra, el 2022 con Pedro Castillo, ahora, y hoy, y como mencionaba Juan Pablo, o sea, una de las principales preocupaciones a nivel de la población es la inseguridad. En todas las encuestas sale, ¿no? Y ahora tienes una población a la que puedes culpar de la inseguridad, que es un poco el mensaje que se ha querido dar, ¿no? Entonces, está haciendo, por un lado, tiene una utilidad política el dar esos discursos de querer endurecer, que luego además no tienen, ¿no? Recordemos que uno de los primeros actos del gobierno de Pedro Castillo fue intentar una deportación de 41 personas, ¿no? Era una deportación masiva, donde no se había respetado un proceso, ¿no? O sea, entonces, creo que esto no está pasando por un tema y ahí hay que entender que la cuestión del estigma, la estigmatización de poblaciones, y esto yo lo he trabajado a nivel de VIH y a nivel de personas trans, pero digamos, los mecanismos tienen que ver con factores culturales, con factores sociales, están alimentados por medios de comunicación, pero en principio son procesos subjetivos. Son procesos de cómo nos relacionamos con quien decidimos ver a una persona, o sea, a la otredad. Y a qué grupos empezamos a tratar de definir como diferente, ¿no? Y esto es algo que claro, escapa un poco el tema del conversatorio, que probablemente tiene un rol teórico para investigar, pero también tiene un rol de comunidad, de convivencia. Y una de las cosas que mencionaba Nancy, que lo estamos viendo y que creo que ha sido un arrastre en todo el país, producto tal vez del COVID y del enfrentamiento de la muerte tan fuerte, es el nivel de deshumanización al que se está pudiendo avalar y permitir. Entonces ya se está viendo una crueldad que está viniendo desde las autoridades, desde cómo se formulan sistemas, desde cómo se cierran puertas, y eso es algo muy peligroso. Porque hoy día puede ser esta población, pero mañana puede ser otro grupo, ¿no? Y entonces históricamente y lo hemos visto también hace poco con la crisis que ha habido con las muertes en las protestas, ¿no? Y cómo por dar una manifestación política se llega a desconocer la humanidad de personas que han sido violentadas, ¿no? Entonces, ahí hay que entender que esto no está pasando probablemente por un tema de ideología, es bastante multidimensional, pero que estamos entrando en un terreno
que se puede salir de ese ciclo, pero que al mismo tiempo es peligroso. Creo que Nancy quiere complementar algo. Me pasó la palabra. Sí, Alfonso, bueno, totalmente de acuerdo. Creo que no es un tema de derecha e izquierda, porque de hecho hemos visto comportamientos tanto de grupos de derecha como de izquierda, o que se autoidentifican como derecha o izquierda, tanto en vulneración de derechos, no solamente en el Perú, sino incluso a nivel mundial. Porque el problema es el enfoque de securitización en la migración. El problema es el tema de la deshumanización en materia de migración, y vuelvo que a mí me gusta mucho el concepto que plantea Zygmunt Bauman de adiaforización. Y lo que dice es que en esa visión de la otredad, básicamente, la identificación de un nosotros y de un ellos, en el nosotros, como además identifico que soy parte del precariato, o sea, soy parte de los precarizados, ese otro viene a competirme en el espacio mío. Entonces, si hay poco para mí, menos lo voy a compartir con ese extraño, que no debería tener derecho a estar entre nosotros, porque no pertenece a esta comunidad. Entonces, ese extraño termina siendo menos que persona. Por eso se habla de justamente hacer no moralmente reprochable el deshumanizar al otro, porque sencillamente termina siendo parte del discurso aplaudido, porque es que no lo vemos como persona, porque viene a competir a quienes ya tienen poco o casi nada. Y además, estos precarizados encuentran una nueva categoría para autovalorizarse, que es la identidad de grupo como nacional. Es decir, el último atisbo de activo que tienen para asirse es el hecho de ser los de aquí, los que de verdad pertenecemos aquí, ¿no? Entonces, claro, ahí vuelvo y repito que estos discursos que pueden terminar en un chauvinismo precarizado, terminan representando nuevas barreras y a la vez un caldo de cultivo para algunos discursos políticos más populistas que otra cosa, donde la categoría derecha-izquierda no cabe mucho. Y que además, como señalaban también otros de los antecesores, de los ponentes, resultan además muy apetitosos en materia de el campo electoral, porque además el extranjero no vota. Entonces, termina siendo parte de esa estrategia del enemigo anterior o el enemigo exterior y además el enemigo interior. Pero el enemigo interior que no me cuesta cuota política. Entonces, frente a desafíos que atienden temas tan sensibles como salud, como educación, como empleo, que suelen ser los temas sobre los que hay más presión en los grupos precarizados en una sociedad, suelen ser los temas donde hay aún más rechazo a dar espacio de acceso a derechos a esta otredad. Eso es lo que quería como cerrar allí. Muchas gracias por todas sus participaciones y respuestas, por complementar este tema. Y antes de cerrar, quería recordarles que por favor revisen en el chat aquellas personas que quieren una constancia de participación y también para que les envíen las presentaciones que han presentado los ponentes, de la redundancia, pueden dejar su correo en el enlace que está en el chat. Ahora, para hacer un resumen, quisiéramos pasar con el doctor Carlos Cáceres. Sí, es un resumen muy breve, simplemente puntualizar que tuvimos en este formidable conversatorio primero al doctor Jorge Martín, coordinador de Migración y Salud de OIM, ¿no? Él básicamente él contextualiza la situación de grave crisis humanitaria desde la perspectiva de OIM en el Perú, con énfasis en los hechos recientes en la frontera sur. Luego, Juan Pablo González Quesada, del Servicio Jesuita a Migrantes en Chile, analiza lo ocurrido en el contexto chileno, pues tienen ahora un gobierno de izquierda, ¿no? Que tradicionalmente, por lo menos se considera que
estos gobiernos han estado sensibilizados frente a crisis humanitarias como esta y qué contexto puede haberse dado para ello, ¿no? Junto con otras variables de la historia reciente en Chile. Luego, Báltica Cabieses, que es directora del Centro de Salud Global Intercultural, ¿no?, de la Universidad del Desarrollo, aborda la evidencia, bueno, un conjunto de piezas de evidencia adicional sobre, y en particular estudios cualitativos sobre aspectos de interseccionalidad de la crisis migratoria en Chile, ¿no? Con, por ejemplo, la violencia de género entre migrantes en Chile, ¿no? Pero en realidad ella no se enfoca necesariamente en este momento y en esa dimensión de la crisis, sino en lo que se ha venido dando en Chile en los últimos años. En realidad, Chile tiene una tradición de migración receptiva muy larga en los últimos 25 años, ¿no?, en América Latina. Alfonso Silva Santisteban, que es codirector de OPEMS, comenta también información complementaria sobre el perfil de los migrantes en el Perú y aspectos de su situación de salud que se evidencian en estudios recientes, ¿no? Así como el tema de la delincuencia y la asignación de supuestas faltas en este sentido a principalmente a los migrantes, ¿no? Finalmente, Nancy Arellano, que es directora de Beneactiva, trajo información muy útil, muy valiosa, muy bien ilustrada sobre la migración a nivel regional, incluyendo la migración de América Latina hacia Norteamérica, ¿no? Los temas de envío de dinero entre países, los temas de regularización de estatus, ¿no?, procesos que continúan, y los procesos de, digamos, avance legislativo que, digamos, pese a retrocesos paralelos, parece que se avanza lentamente a pesar de todo, ¿no? Creo que ha sido un conversatorio que ha aportado mucho, está grabado y lo vamos a poder difundir. Y para cerrar, solo me queda pasar la palabra al señor rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Castañeda, ¿no?, que va a decir unas palabras finales. Por favor, doctor Castañeda. Muy buenas noches. Muchas gracias. He seguido atentamente este webinar y lo felicito por la organización del Observatorio Peruano de Migración en Salud de nuestra universidad. Felicitar a los panelistas que he visto que han colocado el tema que es muy álgido y que afecta no solamente en esta oportunidad a esta región de fronteriza Chile-Perú. Hemos visto problemas migratorios a nivel mundial serios, con grave deterioro de no solamente los derechos humanos, de todo lo que afecta a los migrantes, el tema de la salud, de la educación, todo lo que significa la descomposición de las familias, ¿no? Lo que afecta a los niños y lo que lleva a muchos aspectos relacionados a la vida humana. Yo creo que es un tema vigente, está en muchas áreas del mundo. En este momento nos ha tocado en este tema de los migrantes de la tierra de nadie, en la crisis fronteriza entre Chile y Perú, pero, repito, es un tema muy actual y que deberíamos tener políticas públicas. Lamentablemente, no hay una respuesta coherente, a veces hay muchas respuestas descoordinadas, menos aún de los gobiernos. O sea, lo que acaban de mencionar es patético, ¿no? Que un gobierno supuestamente en una ideología tenga una reacción contraria. Eso lo vemos en muchas partes también. Otro tema importante que creo necesario recalcar, que se pierde ese espíritu recíproco. Recordemos hace 30, 40 años con todos los temas de la violencia que azotó a Latinoamérica y que muchos países eran receptivos de los migrantes que sufrían estos atropellos por ideas políticas, pero que ahora se pierde, o sea, se pierde ese aspecto del otro. Y un aspecto de lo que han señalado también, dos por lo menos de los panelistas, es estigmatizar al otro, o sea, colocar al otro con ya un sello,
una denominación que le baja su condición, como si fuera causante de los problemas que existen muchas veces en el país, ¿no? El tema de la delincuencia, el tema de la prostitución, el tema de todo lo que te genera de males, se achaca a un grupo de migrantes, ¿no? Todo eso genera, pues yo creo, una situación más caótica. Felicito por la organización del evento, me parece, lo que he escuchado atentamente, los aportes son muy importantes y esto que se pueda difundir. Con estas palabras, daría por clausurado este observatorio, este webinar, y agradecerles a todos por su continuación. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Castañeda. Muchas gracias a todos los panelistas y asistentes. El video está en el Facebook, lo pueden visitar para repasar y conocer un poco más de la data de esta información, y se va a contactar también con ustedes el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad y Sociedad para enviarles sus constancias y los PPTs. Muchísimas gracias, tengan todos buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas Muy buenas gracias. noches. Muchas gracias.